Comencemos entonces con nuestro estudio, que lo hemos titulado nuestra serie La corrección a los Gálatas. Y el mensaje central de esta carta es que el Evangelio es sinónimo de una sola palabra, que es gracia. Vimos en el primer capítulo que la palabra gracia, ¿cuántas veces se repite? 4 veces. Muchas, ¿verdad? No te comprometes. 4 veces aparece la palabra, sí, la palabra gracia. Esta es la preocupación del apóstol Pablo en esta epístola. Por eso él se lo escribe a los Gálatas, y en esta carta usted va a encontrar palabras fuertes que Pablo utiliza refiriéndose a los Gálatas, como por ejemplo insensatos. En el original griego le dice quién los hechizó, o sea, los llama como que están hechizados al tratar de pervertir el evangelio o tratar de cambiar el evangelio, como que si el evangelio, como que si hubiese posibilidad de que existiera un segundo evangelio, el cual él dice no hay otro evangelio, es uno solo, y es el evangelio de la gracia. No traten de poner cosas que compitan con el evangelio, porque eso es pervertir el evangelio de Cristo, eso es desviarse de Cristo, eso es muy celoso Pablo con la doctrina de la gracia. También les llama desviados, o sea, ¿quién los hechizó, quién los perturbó para que se desvíen, para que se vayan fuera de este evangelio de Cristo? Eso es lo que vimos la semana pasada. Vimos la palabra gracia, y usted puede rastrearla agarrando el capítulo 1, ver cuántas veces aparece la palabra gracia y subrayarla, y se van a dar cuenta que la preocupación del apóstol Pablo es precisamente que el evangelio es sinónimo de gracia, y esa es la corrección que está tratando de hacerle a los Gálatas, a quien llama insensatos, que están hechizados, y los llama que están desviados del evangelio. Y ojo, no significa que están perdidos, porque muchos agarran esto, oh mira, entonces están perdidos. No significa eso. Precisamente tienen oportunidad de corregirse, porque una persona puede estar en Cristo, hermanos, y tener, ¿cómo te digo?, creer herejías. Eso no significa que esa persona no es de Dios, solo que aunque cree herejías, necesita corrección, necesita aprender. ¿Cuánta gente, por ejemplo, en mi canal de YouTube, a veces me escriben y me dicen, oh, yo pensaba que estaba seguro de esto y yo creía lo contrario de esto, y ahora estoy viendo la luz, estoy viendo tu palabra, muchas gracias por tu enseñanza, porque uno los está poniendo frente a lo que la Biblia dice. Entonces, los pastores muchas veces esconden el mensaje de la gracia y lo ponen por encimita, no les conviene, y tienen mensajes enfocados, como les dije la semana antepasada, en la moral. Mensajes moralistas: si haces esto o si no haces esto, te va a ir así o te va a ir aquello. ¿Okay? Los otros solamente se basan en principios para elevar el autoestima, el evangelio de la prosperidad. Y nosotros solamente nos enfocamos en Cristo, en el evangelio de la gracia, un mensaje cristocéntrico. Esto es muy importante que nosotros lo analicemos y lo entendamos. Pablo está muy, pero muy preocupado con el tema del evangelio de la gracia. Y él va a aclarar en el capítulo 1 y en el 2 que este evangelio no es un evangelio de él, aunque él a veces lo llama conforme a mi evangelio, vamos a encontrar allí, pero eso no significa que sea de él. Él lo llama mi evangelio porque lo recibió directamente de Cristo. Pero ustedes se van a dar cuenta que lo que vamos a ver en el capítulo 2, pueden anotarlo por ahí, es un paralelo de Hechos 15. Hoy vamos a ver el capítulo 2, Gálatas 2, y vamos a compararlo, porque Pablo lo que está explicando es lo que pasó en el primer concilio llamado el Concilio de Jerusalén. Así que vamos a leer y vamos a estar haciendo referencia a Hechos 15, sí. Es un paralelo, solo que Pablo va a profundizar un poco más acá. Vean ustedes lo que dice el capítulo 2, entramos aquí. ¿Estamos listos? Ok, dice: después, pasados 14 años, ok, subí otra vez a Jerusalén. Él subió en 2 oportunidades. La primera vez, 3 años después de haber venido de Arabia. Luego dice que fue otra vez a Jerusalén pasado 14 años. O sea, que él vio a Pedro por ¿cuántos días, recuerden? 15 días. Solamente 15 días, dando a entender, hey, Pedro no me enseñó a mí el evangelio, ni Pedro ni Jacobo, el hermano del Señor. Yo estuve con ellos, es imposible que todo el conocimiento que yo tenga me lo hayan dado ellos. Prácticamente eso es lo que está diciendo Pablo. Yo recibí la revelación del evangelio directamente del Señor, y luego me fui a una montaña en Arabia, y después regresé, y ahí fue donde subí a Jerusalén para encontrarme con los discípulos, y no encontré a ningunos apóstoles más que a Pedro y al hermano del Señor. Así que Pablo está diciendo, cuando yo tuve ese encuentro con ellos, estuve con ellos, y ustedes van a darse cuenta que lo que él tuvo que hacer fue compartir con el apóstol Pedro de la experiencia que él había tenido. O sea, no fue para recibir un curso teológico intensivo del apóstol Pedro.
Y cuando usted compara los escritos del apóstol Pablo, que escribió ¿cuántas cartas? 13 cartas del apóstol Pablo, 13 cartas que constituyen el 70-75% del Nuevo Testamento. Comparado con Pedro, que solamente escribió 2 cartas y cortitas, las cartas del apóstol Pedro. Usted puede leer las 2 cartas del apóstol Pedro en menos de media hora. En menos de eso, creo que 15 minutos usted puede leer las 2 cartas del apóstol Pedro. Entonces es imposible que Pedro haya entrenado a Pablo para que sea mayor que él, porque el discípulo no es mayor que su Señor, como dice Cristo mismo, ¿verdad? Que su maestro. Entonces ese es el punto aquí. Y vean ustedes lo que va a decir Pablo. O sea, 14 años después subió otra vez a Jerusalén, pero esta vez subió con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Fue con dos compañeros. Fue Bernabé y Tito. Pero subí, no porque fue a buscar confirmación de los apóstoles, sino que subió porque dice, según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Es decir, que él subió porque Dios le dio una revelación y fue esa la razón, el motivo principal por el cual él volvió a subir a Jerusalén. Él no necesitaba ir a Jerusalén, pero subió porque Dios le indicó que fuera. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y entonces él tuvo una reunión en privado. ¿Con quiénes? Con aquellos que amaban o apreciaban. Pablo de alguna manera se había enterado que había gente que le gustaba el evangelio, la revelación del evangelio que él estaba predicando, la manera como él exponía la palabra. Y con ellos él se reunió en privado. ¿Ok? Vamos a ir al siguiente versículo. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, escuchen, esto es muy importante, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, ¿de qué nacionalidad era Tito? O sea, Pablo fue, sí, Pablo subió con Bernabé y subió con Tito. Hay una referencia a Bernabé en Hechos 6, creo, cuando escogen a los diáconos. Y subió con Tito. Tito era griego. Ponerlo acá. Y recuerden que un griego para entrar a Jerusalén, cualquier persona de cualquier nacionalidad, tenía que circuncidarse para tener cierta, por lo menos para vivir ahí, para abrazar el judaísmo. ¿Ok? Especialmente si iba a tener algún tipo de compañerismo en la sinagoga o algún tipo de cosas. O sea, ellos fueron a reunirse ahora estamos hablando de gente religiosa, o sea, gente cristiana. Y entre esos cristianos había gente que se había infiltrado dentro de la iglesia y que obligaban o hablaban mucho de la circuncisión. Este es el tipo de evangelio, el otro evangelio que pervierte el evangelio de la gracia, porque se refería a la ley. No necesariamente para entrar a Jerusalén, tiene razón en ese sentido, sino solamente en el sentido de que si ibas a participar de algún culto o algo, tenías que estar circuncidado, porque si no tenías un lugar distinto. Ok, entonces vean ustedes lo que dice. Dice Pablo, mas ni aun a Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, noten ustedes que había como una obligación de circuncidarse al momento de reunirse para asuntos religiosos. Y él dice, Tito, que era griego, ni aun él fue obligado a circuncidarse. Pero ¿con quién Pablo habló? Con el grupito privado que apreciaba el evangelio que él predicaba. Y ellos no le obligaron a que no, tú para poder participar de esta reunión, tú tienes que estar circuncidado, si no nosotros no te vamos a escuchar ni vamos a tener ningún tipo de negociación contigo. Pablo está diciendo esto. O sea, ¿qué está diciendo Pablo con esto, hermano? Esto parece un accidente ahí, pero no es un accidente. Lo que está diciendo Pablo es, cuando habla de la circuncisión, ¿saben lo que es la circuncisión, no? Está hablando del judaísmo, ¿no? Sí, es el acto de iniciación al judaísmo. Tú abrazabas la circuncisión, pudieras ser judío nativo, tú podrías nacer en Israel y no estar circuncidado. No era necesario, pero no eras considerado judío, porque judío es el ser religioso. El abrazar los 613 mandamientos de la ley de Dios y apegarte a todo el sistema religioso que tenía. Y una persona extranjera que no perteneciera a Israel podría circuncidarse, y al circuncidarse se le llamaba judío prosélito. Ese judío prosélito, es decir, que se le había predicado y se había convertido al judaísmo y se circuncidaba. Era como un acto de bautismo, le cortaban el prepucio y a partir de ahí era considerado judío, perteneciente a la religión practicante del judaísmo. Entonces esto es lo que está diciendo esto. Entonces un sinónimo de circuncisión son los 613 mandamientos, porque a la larga tú ibas a abrazar eso.
Tú ibas a abrazar la ceremonia, las leyes, los mandamientos, todo las prácticas del judaísmo. El templo, el sacerdote, todo el sistema. Entonces ustedes pueden darse cuenta, si ustedes van otra vez al capítulo 1, la perversión del evangelio viene por ahí. Porque se habían metido unas personas a exponer nuevamente la circuncisión. Y recuerden que el capítulo 2 de Gálatas es paralelo con Hechos 15. Ahorita vamos a leer esa narración para que ustedes vean lo que Pablo quiere decir con todo esto, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Lo que está diciendo Pablo es, ¿qué es contrario a la gracia? La circuncisión, la ley, cualquier intento de regresar al judaísmo es una alteración del evangelio. Porque no tiene sentido el evangelio si vamos a mezclarlo. No se puede mezclar el evangelio con la circuncisión. Mezclar el evangelio con la circuncisión es predicar otro evangelio y es pervertirse. Y por eso le está diciendo, es estar hechizado. Es ser insensato, no va a tener sentido. Insensato significa que no estás usando tu cerebro. Tu capacidad cerebral no la estás utilizando para no entender que el evangelio es la gracia. Y la gracia significa, ¿qué es lo que significa gracia? Sí, es un favor que Dios me hizo no merecido. La gracia no se demanda. Es un favor de Dios no merecido. Es decir, no se demanda. Si no se demanda, es decir, que yo no tengo que hacer nada para ganar la gracia. Cuando yo voy a la circuncisión y me someto al sistema de esclavitud de la ley, entonces yo estoy haciendo algo para ganar el favor de Dios. Entonces eso es insensatez. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y esa es la gran preocupación que tiene el apóstol Pablo. Y las iglesias están igual aquí, porque podemos hablar de la circuncisión, pero ¿cuántas iglesias legalistas no hay? Tienes que usar esto, no puedes ponerte esto, tienes que andar así, tienes que comportarte si te leen un código. Un código. El acta constitutiva que contiene una serie de estatutos, normas y reglas de hombre. Con algunos versículos sosteniendo eso, pero aislados de su contexto que no tienen nada que ver con lo que realmente dice. Bueno, ya me enojé, voy a seguir. ¿Gracia se puede referir como libertad? Gracia es una libertad nuestra. Nosotros somos libres porque el que elijo al hombre libertario será verdaderamente libre. ¿Libre de qué? De culpa, libre de tener que cumplir ciertas cosas. Si las cumplimos como efecto de la gracia de Dios, pero no para tratar de ganar el favor de Dios por medio de eso. ¿Ok? Eso es. Sí, somos libres para eso. Somos libres del yugo de la ley. Eso lo va a decir Pablo aquí. Noten esto que dice Pablo en versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Hay gente, en un debate que yo tuve con Víctor Manuel Banda sobre la pérdida de la salvación, él decía, una persona no puede meterse en la iglesia, durar un tiempo allí, aparentar que es cristiano y después irse, pero aquí está una evidencia de que sí se meten dentro de la iglesia. El apóstol Pedro habla de esa gente que se mete, incluso recibe el conocimiento de Dios y hasta se transforman aparentemente. Segunda de Pedro capítulo 2, todo el capítulo 2, entran, creen el conocimiento de Dios y todo aquello y aparentemente están reformados, pero a la larga les acontece lo del mismo proverbio. El perro vuelve al vómito y el cerdo, el puerco, vuelve al barro, al cieno. O sea, está diciendo Pedro, nunca ha sido transformado su naturaleza. Siguen siendo perros, siguen siendo cerdos. Dios nunca llama perro ni cerdo a sus hijos. Entonces esta gente son la gente infiltrada. Lo mismo dice Judas en el capítulo, en su único capítulo desde el 3 en adelante. Y es que está diciendo Pablo que habían unos falsos hermanos. Si son falsos hermanos, no son auténticamente cristianos. ¿Y estaban dónde? En el círculo de la iglesia. Tengo malas noticias. Hay mucha gente que es miembro de las congregaciones, pero no son miembros del cuerpo de Cristo. Esos son los infiltrados. Y muchas veces hasta se transforman aparentemente por medio del conocimiento que tienen y saben más Biblia muchas veces que nosotros. Eso no es evidencia de que es salvo. Tú puedes conocer toda la doctrina bíblica y no ser verdaderamente un cristiano. Y Pablo dice, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, o sea que aparentaban, que entraban para espiar nuestra libertad. Ahí está, sinónimo de libertad, gracias, señor Erasmo. Espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Ahí está la insensatez. Es decir, si tú a la gracia la vas a mezclar con la circuncisión y la ley, te vas a someter a la ley para justificarte, entonces tú pasas a ser un esclavo. Estos falsos hermanos, todo hermano que trate de enseñarte algo moralista y decirte tienes que ser así porque si no, no vas a tener la bendición de Dios. Si tú no haces esto o aquello o lo otro, estás quemado. Ese es un hermano que está tratando de esclavizar a otro. Y Pablo le llama un falso hermano. Hay que tener mucho cuidado. No era diferente en los tiempos de los apóstoles. Y Pablo tiene que levantarse en defensa de los verdaderos cristianos y decirle, esta gente se mete tratando de volvernos a ser esclavos. ¿Esclavos por medio de qué? De la circuncisión.
Eso es insensatez, mis hermanos. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Entonces va a decir, 5, a los cuales, esos cuales, ¿a quiénes está haciendo referencia? A esos falsos hermanos, a esos judaizantes. Ni por un momento accedimos a someternos. O sea, que él está diciendo, a nosotros ni le prestamos atención. No nos sometimos a ellos ni escuchamos sus enseñanzas prácticamente. Dice, ¿para qué? Para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? La gracia. La gracia, la libertad que Cristo nos da. Sigue. Pero, versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Qué grosero Pablo aquí, ¿verdad? Pero es que Pablo está enojado, hermano. Yo les dije la semana pasada que Pablo no viene con un tono de amorcito, de cariñito, de agüita de azúcar. Hay momentos en que él tiene que pararse y ustedes van a ver el tono del apóstol Pablo. Lo que Pablo, yo le llamo la osadía. Osadía significa atrevimiento. Lo que está Pablo dispuesto a hacer por defender el evangelio de la gracia. Y aquí no viene con un tono. No, que este era un gran miembro de los fariseos o aquello. Este es un hombre importante. A mí no me interesa quiénes hayan sido ellos. Si trata de pervertir el evangelio, no me voy a someter a ellos. A mí no me importa reputación, ni renombre, ni nada. A mí no me interesa a ellos. Me importa Cristo. Ese es el tono que trae el apóstol Pablo aquí. Entonces dice, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. O sea, porque soy fariseo, porque yo era miembro de la religión tal, o yo era aquello y lo otro, y ahora soy... No, a mí no me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, ay, sí, qué gran reputación tienes. Ay, qué nueva adición le vamos a hacer al evangelio por eso. Nada. Ahora va a decir Pablo, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, escuchen, ahora aquí está aquí, el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el evangelio de la circuncisión. Ahora yo quiero que usted entienda algo aquí. Pablo no está diciendo que hay dos evangelios, porque entonces estaría contradiciéndose en su discurso en el capítulo 1, como ya lo vimos. Vayan nuevamente al capítulo 1, rápidamente, y vayan al versículo 6 y 7. Lea a alguien por favor esto, para que ustedes vean que Pablo no puede estar diciendo que hay dos evangelios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente, ¿ok? Ahora. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. ¿Quiénes eran esos que los perturbaban de acuerdo al capítulo 2? Los que estaban infiltrados. Muy bien. Los falsos hermanos. Exactamente. Entonces, pero Pablo que ahora está diciendo aquí que hay dos evangelios aparentemente. El evangelio de la incircuncisión y el evangelio de la circuncisión. Entonces, ¿hay dos evangelios? No puede ser. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él está diciendo que a él le fue encomendado, este fue encomendado a él, Pablo, y este fue encomendado a Pedro. Entonces, ¿sí hay dos evangelios? No. Pedro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí existe una figura retórica que se llama sineto, que se pone el todo por la parte o la parte por el todo. Como cuando digo, dame un vaso de agua. Uno en verdad no se va a beber el vaso, uno se va a beber el agua. Pero dice un vaso de agua. Hay muchos ejemplos de sinécdoque, ¿ok? Pero aquí lo que está diciendo Pablo es que Pedro tenía la responsabilidad de predicar el mismo evangelio a los judíos, a los que eran de la circuncisión. Mientras que él tenía la responsabilidad delegada de parte de Cristo de predicarle a los que no eran judíos, es decir, a los gentiles. Eso es lo que quiere decir. No está hablando de dos evangelios, sino que él abraza esta parte aquí para decir que Pedro tenía una misión hacia los judíos, mientras que él hacia los gentiles, hacia las naciones. Eso es lo que quiere decir. A los de la circuncisión se refiere a los judíos. Por eso le llamaban Y por eso usted puede... incircuncisos a los gentiles, ¿no? Ajá. Incircuncisos se le llamaba a los gentiles y era una ofensa. Era como decir hijos del diablo. Y circuncisos eran los que abrazaban la promesa de Dios, eran los hijos de Dios. O sea, aparentemente, ¿no? Entonces ustedes se pueden dar cuenta que era fácil que en el círculo donde estuviera el apóstol Pedro, como él era judío y su misión era a los judíos, muchos aparentemente se transformaran, yo le llamo reformaran y se metieran dentro de la iglesia para espiar.
para ver qué enseñaban. Y luego ir a acusarlos delante de los fariseos y aquello y lo otro, y eso eran los falsos hermanos. Porque él estaba en un contexto judío de la circuncisión. Esta gente, recuerde que no es fácil, hermano, sacarse una ley, normas, reglas, un sistema religioso. Nosotros decimos que ahorita somos cristianos evangélicos, y decía un hermano amigo mío, de apellido Coronado, él decía, todos nosotros tenemos una monja y un cura por dentro, eventualmente. Y él pone un ejemplo de una viejita que fueron a bautizar y habían pasado todas las noches en vigilia para poderla bautizar, y cuando la metieron al agua, el agua estaba bien fría, que dijo, Ave María Purísima, qué agua tan fría. O sea, se le salió la monja por dentro, ¿verdad? Bueno, un ejemplo también, nosotros cuando nos bautizamos, cuando terminó que nos bautizamos y todo eso, yo fui a preguntarle ahí al pastor que si teníamos que donar un dinero. Como en la iglesia católica uno le da dinero al padre después del bautismo. Nosotros fuimos a preguntar si necesitamos dar dinero. O como los hermanos que vinieron tempranito porque dijimos que había la cena del Señor por primera vez a todos los bautizados, y yo esperaba un gran plato de comida. Estamos refiriéndonos a la Santa Cena del Señor. Pero bueno, sí, si uno trae costumbre, ¿verdad? Y no es fácil. Pero imagínate a alguien que esté en un sistema religioso, que tenga el templo, el sacerdote, toda una organización, y que tengan los profetas, los ángeles, que fueron los que comunicaron ese mensaje. ¿Salía así, deshacerse de eso tan fácil? No. Y había gente que se metía para espiar la libertad de esta gente, escuchaban y después iban con el chisme a las autoridades. Y, o si no, en privado tal vez llamaban a algunos y decían, eso no es así, tú tienes que circuncidarte, Moisés es más alto que esto. Y se recuerda la carta a los hebreos que ya vimos, ¿no? Tenemos los ángeles, tenemos el templo, tenemos el sistema de ofrendas, etcétera, etcétera. Esta gente no tiene nada, o sea, olvídense de eso. O sea, eran los falsos hermanos. Esa era la perversión del evangelio. Muy bien, vamos a continuar. Pero antes de que nosotros continuemos, vamos a demostrar que solo era un evangelio, y que ese evangelio era el evangelio de la gracia. Vamos a ir a Hechos 15 y ya vamos a regresar aquí, donde ustedes van a ver el texto paralelo de lo que Pablo está contando y van a entender mejor. El primer concilio ocurrió precisamente en este viaje de Pablo a Jerusalén, su segundo viaje allá. Vean lo que dice. Vean ustedes lo que enseñaban estos infiltrados, estos falsos hermanos. Capítulo 15, versículo 1. ¿Lo tienen? Sí. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. O sea, da a entender que ellos no eran hermanos, sino que ellos enseñaban a los hermanos, los que venían de Judea. Si no os circuncidáis, esta era la enseñanza que traían. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Ven ustedes? O sea, la salvación es por medio de la circuncisión. Y esto lo enseñaban este grupo de hermanos falsos. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea que Pablo se guindó. Hay gente que dice, tú no tienes que andar contendiendo por la Biblia. No, la Biblia dice que tenemos que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Eso se llama hacer una ofensiva, defendiendo a la vez la palabra de Dios, la doctrina del Evangelio. Hay gente que se dice grosería y claro, falta de respeto y eso no está bien. El problema está se llama la falacia ad hominem. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de atacar el argumento, atacan al sujeto. Ahí sí no estoy yo de acuerdo, yo no hago eso. Decirle, mira, tú eres un hijo del diablo, mira, tú eres satánico con esa doctrina, tú eres una porquería que te va a llevar el diablo, que te vas a quemar. Eso no. Tú le puedes atacar los argumentos. Tú estás equivocado, esto no puede ser aquí porque la Biblia dice esto, y ponerlo frente a la Biblia. Está bien siempre que tú demuestres con la Biblia. Aunque los apóstoles y Cristo en su autoridad apostólica, ellos sí les decían a la gente insensato, hechizado, generación de víbora. O sea, Jesús sí era más, pero era Cristo, era Cristo. No se ofendía como se ofendía. No se ofendía, muchachos, se agarraban piedras para matar a la gente. O sea, es el celo por la palabra de Dios. Obviamente que hemos aprendido y usamos, yo trato siempre de atacar los argumentos de las personas. Y aclaro, yo respeto mucho a la persona, no estoy atacando a la persona, estoy atacando sus argumentos que no son de la persona, sino que vienen de atrás. Esto es viejo, esto no es de ahorita, esto es antiguo. A veces los tengo que nombrar con nombre y apellido porque así lo hizo Pablo también. Tenemos que aprender del ejemplo de la Biblia. Ok, sigamos entonces. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, vean hasta dónde Pablo, vean la osadía de Pablo, hasta dónde Pablo llegaba, ¿no? Dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ya Dios le había revelado eso a Pablo.
Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, es decir, de los incircuncisos, ¿ven? Y causaban gran gozo a todos los hermanos, estos hermanos que tenían a bien el evangelio de Pablo. Ustedes pueden conectar las piezas. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, esos que venían de Judea, que eran unos infiltrados, que habían creído, ¿será que habían creído? No. O sea, es probable, hermanos, que haya gente que venga y crea, hagan algún acto de fe y uno diga, wow, este creyó. Pero verdaderamente Pablo los llama en Gálatas que eran falsos hermanos. No es que perdieron su salvación, es que nunca fueron, eran infiltrados. Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. O su segunda carta, capítulo 1:10, si no me equivoco, donde Juan va a decir también, su segunda carta 1:10, que el que se aparta, el que se extravía de la doctrina de Cristo, no tiene a Cristo ni al Padre. O sea, Dios no está en él. O sea, la razón por la que se va es porque Cristo no está en él. Bueno, sigamos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaban diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eso es lo que estaban enseñando. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, o sea que la cosa estuvo candente, Pedro se levantó y les dijo, vamos a ver cuál era el evangelio de Pedro. Ahora es Pedro hablando. Recuerden que Pedro vino a la circuncisión. ¿Qué dice Pedro? Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. O sea que Pedro también había predicado a los gentiles. ¿Cuándo? En el Pentecostés, ¿recuerdan? Que estaban muchos gente de diferentes naciones allí en el Pentecostés. Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Eso es lo que Pablo quiere decir, que Dios no hace acepción de personas. Versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Sigue, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, o sea, de los nuevos convertidos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, no nos engañemos. ¿Quién ha podido cumplir la ley hasta ahora? ¿Nuestros padres la cumplieron? No. ¿Nosotros la podemos cumplir? No. Estamos fracasados. Versículo 11. Antes creemos que ¿por qué? Entonces, ¿cuál era el evangelio del apóstol Pedro? La gracia. La gracia. Antes creemos que por la fe, y vean ustedes el verbo que está en primera persona plural y está incluido el sujeto. Pedro como dice creemos, o sea que él está hablando en representación de todos. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea, ¿tenía Pedro un evangelio diferente a Pablo? No, y ustedes pueden seguir leyendo aquí, ¿no? Y entonces dice, el 12 dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y Pablo. Ahora tomó el turno Bernabé y Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, o sea, los incircuncisos. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Ahora va a argumentar con la escritura. O sea, nosotros no nos estamos inventando esto, la escritura también da testimonio. Versículo 16, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre las cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esto que está citando el apóstol aquí es Amós 9, 11, 12. Por lo cual, dice Jacobo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, que se convierten a Dios. Ustedes pueden darse cuenta aquí que lo que está diciendo este hombre, no lo estén perturbando, no lo estén molestando. Entonces pareció bien, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos,
y escribir por conducto, es decir, por carta de ellos, o por, ¿cómo se llama?, convocación de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, y dice salud, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Estos eran los hermanos infiltrados, y dicen que ellos no tenían la aprobación apostólica. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos, nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vean la osadía, estaban hasta dispuestos a morir por Cristo. Así que enviaron a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Y bueno, aquí está bien. Y ahora versículo 28. Porque ha parecido bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Estas son las únicas 3 cosas de las cuales los gentiles, los cristianos gentiles, nos tenemos que abstener. Y dice que os abstengáis de los sacrificios a los ídolos, o sea, que no comamos cosas que estén ofrecidas en un altar de imágenes o de ídolos, de sangre, que no comamos sangre de animales, de ahogado, animales que se matan pero no se les hace derramar la sangre, el chivo cuando lo desnucata necesita derramar la sangre, ¿verdad? De ahogado y de fornicación, también nos tenemos que abstener de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Hacemos bien, no por eso vamos a perder la salvación si eventualmente llegásemos a cometer estas cosas. Eso es un código de conducta que se nos exige aquí, ¿ok? Pero no significa que tenemos licencia para pecar. Pero ¿cuál es el evangelio en pocas palabras? Ustedes pueden seguir leyendo, vamos a regresar a Efesios. El evangelio que predicaba Pedro era diferente vamos otra vez a Gálatas. ¿El evangelio que predicaba Pedro era diferente al evangelio de Pablo? No, Pablo dijo, la gracia de Jesucristo soy salvo, por la gracia de Jesucristo. Y esta es la defensa que está haciendo Pablo. Ok, vamos a continuar leyendo, ya no recuerdo en qué versículo estaba. Versículo 7. Gracias, hermana, por eso te escogí de esposa. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, ya sabemos qué es lo que pasa, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, apostolado significa el ser enviado. O sea, el que actuó en Pedro para que fuera a los de la circuncisión, de ser enviado, actuó también en mí para con los gentiles. Es la incircuncisión, es los gentiles. Versículo 9. Y reconociendo la gracia, aquí está otra vez la palabra gracia, la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos a los gentiles, es decir, a los de la circuncisión, y ellos a la circuncisión. Versículo 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Aquí hay algo muy importante que no lo quiero pasar por alto, que no tiene que ver con el tema, pero ayuda a ustedes a defenderse frente a las pretensiones de algunos católicos que dicen que Pedro fue, ¿quién? Fue el primer papa. Pero aquí nos está diciendo que Pedro no era la única columna. ¿Cuántas columnas habían? Pablo, No, estaba Pedro. Bernabé, Jacobo. No, Pedro de la circuncisión. Pedro, Juan y Jacobo. Ajá. Estos eran apóstoles, columnas de la iglesia en Jerusalén, hacia la circuncisión. Y ellos le dieron a Pablo la señal de compañerismo. No es que le enseñaron a Pablo el evangelio, sino que le dieron la señal de compañerismo, significa la aprobación del apostolado de Pablo. Viendo la gracia, primero la gracia, basado en la gracia que ellos vieron en Pablo. Así que Pablo y Bernabé eran columnas, ¿dónde? A los gentiles. Entonces aquí, si existe la sucesión apostólica y tenemos que tener un representante de la iglesia, tendrían que haber 3 papas para los judíos y 2 papas para los gentiles, porque estas eran las columnas originales de la iglesia. Si existiera, No era solamente Pedro. y no era solamente Pedro, porque ellos dicen Pedro, Dios lo nombró como la columna de la iglesia, como el Pedro, la piedra, la roca de la iglesia. Pero aquí dice que era Pedro, Juan y Jacobo, dice Pablo, y que estos eran considerados columnas de la iglesia, y que estos le dieron la mano. Bueno, Pedro y Cefas es el mismo. Cefas a veces va a aparecer como Cleofas o Cefas. De hecho, en el original griego dice Cefas.
Pero es Pedro. Significa Pedro, sí, Cefas es el mismo Oh, Pedro. ok. Entonces Pedro, Juan y Jacobo eran columnas para la circuncisión. Por decir algo, si eran papas, eran los papas de la circuncisión, mientras que Pablo y Bernabé eran los papas de los gentiles. Hay sucesión apostólica, tendríamos que tener 5 líderes y no solamente uno. Pero bueno, sabemos que no eran papas, sino que eran columnas de la iglesia. Bueno, pero eso es un argumento que ustedes pueden usar. Sigamos. Versículo 11, ya estamos terminando. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, esta maravillosa columna, este papa infalible de la iglesia católica, pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿qué hizo Pablito con Pedrito? Le resistí cara. Escucha, le resistí cara a cara porque era de condenar. Oh, pero no es que era infalible como papa. Porque era de condenar. Pablo siendo un nuevo creyente en comparación a Pedro que caminó con el Señor, que fue testigo ocular del Señor. Y Pedro ahora lo está resistiendo cara a cara. Y dice que esto se lo merecía. Es lo que está diciendo Pedro cuando dice porque era de condenar, lo que quiere decir porque se merecía una reprensión. Se merecía que yo le resistiera cara a cara. Versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Es decir, que él, mientras no había ningún judío, él comía, vamos a comernos este chivo, vamos a comernos aquella carne, estamos aquí entre los gentiles, y simulaba estar de acuerdo con los gentiles. Qué bueno. Pero cuando sabía que venía algún judío, entonces él se apartaba, se retraía y ya no comía con ellos y no, yo no tengo nada que ver con ellos. Tremenda columna de la iglesia, ¿no? Y a veces nosotros queremos pastores perfectos. Este era un gran hipócrita, hermanos. O sea, Pedrito metió la pata no solamente cuando caminó con el Señor lo restituyó y después de eso siguió metiendo la pata. Esto es una hipocresía. Es como que, Pablito, tú sí eres mi amiguito y cuando Pablo no está ahí, yo viene otro, no, porque como a quien no le gusta a Pablo, yo me junto con este. Eso es hipocresía. Pero Pedro no era distinto. Y los pastores muchas veces no somos distintos. Yo no guardo, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 13, y en su simulación, o sea, vean simulación, ¿qué es simular? Pretender ser algo o aparentar. Simulación participaban también los otros judíos, o sea que él había arrastrado a otro, porque si Pedro era el líder, ¿qué se puede esperar de los otros judíos? De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahí está claramente, Pablo dice, si no quieren entender qué es lo que yo quiero decir, quién era Pedrito, Pedrito era un gran hipócrita. No solamente Pedro, también cayó Bernabé y cayeron otros judíos que estaban con él. Eran unos hipócritas, participaban de la hipocresía de ellos. Por eso el primero habla de un lenguaje suave, simulaban, pero no va a decir participaban de la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, ¿cuál es la verdad del evangelio? Ah, hermano, la gracia. ¿No ven ustedes lo que pasó allá? El mismo Pedro defendiendo, hermano. Qué hipócrita, ¿no? Nosotros somos salvos es por la gracia. Y ahora después está simulando aquí. No andaban conforme a la verdad del evangelio, que el mismo Pedro predica, yo hubiese añadido. Dije a Pedro delante de todos. Esto no fue una confrontación en privado, que a veces se nos pide, llámalo en privado y díselo a sola. Aquí no fue en privado. Aquí fue delante de todos. Y hay gente que está esperando que el pastor no lo salude para decir, me meto mormón porque el pastor no me saludó, no me dio la mano. Le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Perversión del evangelio, judaización, circuncisión. Judaizar es circuncidar. A ser judío, pues. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, porque los gentiles eran considerados pecadores, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, circuncisión y los 613 mandamientos, sino por la fe de Jesucristo. ¿Qué es fe de Jesucristo? Esto es para lo que dijo Pedro. ¿Qué es la fe de Jesucristo? La gracia. Esto es sinónimo de lo que Pablo está diciendo en todo el contexto. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, es decir, por la gracia. Fe de Cristo es sinónimo de gracia. Y no por las obras de la ley. Ve, contrario a la ley, la gracia. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esta fue la reprendida que Pablo le dio a Pedrito, al Papa infalible. Hablo irónicamente.
Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Es decir, nosotros fallamos, porque a veces nosotros no podemos entender, hermanos, no podemos reconciliar lo que la hermana decía temprano cuando oraba. A veces uno lucha con eso. Señor, ¿será que tú me escogiste a mí con estas imperfecciones que yo tengo? ¿Será que tú eres un ministro de pecado? No, Cristo no es ministro de pecado por eso, pero precisamente eso es lo que es la gracia. El saber que yo no merezco nada, el saber que sigo metiendo la pata hasta el fondo, y Dios lo sabía en su omnisciencia y aún así me escogió. Versículo 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, Pedro, tú eres un transgresor. ¿Cómo es que tú estás en contra de la circuncisión? Acabas de dar un discurso allá en Jerusalén diciendo que la única razón por la que nosotros somos salvos es por medio de la gracia, y ahora me estás diciendo que ahora vas a enseñar a judaizar. Ahora estás judaizando a los mismos hermanos, que tienen que circuncidarse, que tienen que guardar la ley y todo eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Las cosas que deshaces allá, tienes una doble moral, tienes un doble discurso. Tienes un discurso debajo de la manga, una carta debajo de la manga. Te estás diciendo una cosa y después te estás contradiciendo en la práctica. O sea, Pedro proclamaba el evangelio, pero en la práctica hacía otra cosa. Eso es hipocresía. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro? Te estás transgrediendo. Estás pecando, Pedro. Estás violando lo mismo que tú estás haciendo. Estás destruyendo, pero a la vez estás volviendo a edificar lo mismo que destruyes. Eso es insensatez. ¿Ven ustedes la insensatez? A mí me gusta llamarlo brutalidad. Eso es brutalidad. Eso es no usar el cerebro. ¿Cómo es que yo entiendo la gracia? Y hoy en día, hermano, en las iglesias se predica la gracia. Pregúntale a cualquier cristiano de cualquier denominación, ¿cómo eres salvo tú? ¿Por qué tú eres salvo? Yo voy a decir, por la gracia de Dios. Pero vean en la práctica cómo viven tratando de ganarse la salvación. Ellos mismos, algunos me dijo, no, pero eso no significa que uno es salvador. Sí, porque hay dos salvadores. Cristo te salvó, pero tú sigues haciendo algo para mantenerte salvo. Entonces Cristo no fue suficiente, su sacrificio no fue eficiente, nada más te salvó 50% y tú tienes que hacer otras cosas para ayudar al Señor a salvarte. Entonces tú tienes una parte de gloria en la salvación. Hay dos salvadores. Cristo, que hizo una parte, me dio la gracia, y yo mi responsabilidad de guardar el evangelio hasta el final para poder salir justificado. Entonces en el día del juicio, gracias Señor, a ti me salvé, pero gracias también a mí, porque si no me le hubiese puesto ganas, mira, me quedo. Entonces hay dos salvadores. Ya me enojé ya. Ya me puse bravo otra vez. Pero ellos no entienden. Ellos tienen un evangelio, tienen una doble moral. Predican un evangelio de la gracia por la gracia, pero cuando en la práctica a los miembros de la iglesia los someten bajo leyes, aquello, hasta los maldicen. Es una doble moral. Eso es no entender la gracia de Dios. Ahorita estoy dando una serie completa, un curso de soteriología, un curso de lo que es la doctrina de la salvación. ¿Por qué creemos que es seguro? Abordados de las páginas de la Biblia. Ya llevo el segundo video. Voy a hacer 7 videos para explicar, ya no hablando de los textos que parecen decir esto, sino explicando la doctrina de la gracia que mucha gente no entiende. Bueno, gloria a Dios por todo, chicos. Versículo 20. 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, hermanos, a fin de vivir para Dios. Y aquí vamos a ver uno de los misterios más grandes que existen respecto a lo que significa ser cristiano y haber abrazado la gracia. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Muchos entienden mal esto. Yo he escuchado predicadores decir, significa, hermano, que usted tiene que crucificar la carne, tiene que cuidarse de esto, tiene que dejar de hacer esto y aquello. No, eso no es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Que tiene que crucificarlo cada día. No, eso no quiere decir eso. Esto lo que quiere decir es que cuando Cristo murió en la cruz y yo puse mi fe en Él, en su gracia, cuando Cristo murió, hay una unidad tan perfecta con Cristo que la muerte de Cristo es como que si yo mismo hubiese muerto con Cristo en la cruz. Eso es lo que quiere decir. Cristo murió en la cruz, yo también morí con Cristo en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Está hablando de una unidad perfecta, inquebrantable, que no puede separarse jamás. Por eso la salvación no se puede perder. Porque imagínate, Cristo, ya va, déjame deshacerme de ti, déjame quitarte de mí, voy a bajarte de la cruz para que la salvación se pierda. Cristo tendría que volverse a bajar de la cruz. Pero cuando Cristo murió, yo también morí con Él. Hay una unidad perfecta, irrompible, inquebrantable. Y eso es lo que es la gracia de Dios. Y cuando eso ocurre, entonces yo vivo con Cristo. Y eso es lo que está diciendo aquí. Dice, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
el cual me amó. O sea, yo soy cristiano porque Cristo me amó primero, no porque yo lo amé primero. Yo soy cristiano no porque yo me entregué a Cristo, sino porque Cristo se entregó a sí mismo por mí. Tenemos que cambiarle la perspectiva a la cosa. Si yo lo planteo de otra manera, no es gracia, es perversión de la gracia. No, yo escojo a Dios, tú escoges, yo te presento la gracia, pero tú escoges. Y cuando tú escojas, cuando tú decidas, entonces el Señor te salva. Es una oracioncita ahí y ya está resuelto. No, eso no es la salvación, ese no es el Evangelio. Cuando tú decides es porque el Espíritu de Dios ha obrado en ti. Es porque el Señor tocó tu corazón, es porque la gracia vino sobre ti y tú pudiste ver que fuiste regenerado y ahora puedes responder al Evangelio. Dios, puedes ver el amor de Dios en comparación a tu miserable pecaminosidad y ahora puedes recibir a Cristo. ¿Recuerdan Hechos 16, 13 creo, donde Dios le abrió el corazón a Lidia en un río cuando Pablo estaba predicando y está ahí, pudo prestar atención a lo que Pablo estaba diciendo? Dice Pablo, no desecho, vuelve a decir Pablo, ¿qué cosa? No desecho la gracia de Dios. ¿Cómo se desecha la gracia de Dios? Tratando de poner cualquier cosa que compita con la gracia de Dios. Cualquier cosa que intente ganar el favor de Dios. Eso es lo que hace la religión. Todas las sectas y las religiones te piden que tienes que hacer algo para ganar la bendición y el favor de Dios. Pablo dice, yo no desecho la gracia de Dios. No pongo la gracia a competir con nada. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esa es la insensatez. Si la ley pudiese justificar y nuestros padres pudieron haber sido justificados por la ley, ¿qué necesidad hubiese habido de que Cristo hubiese venido? No tiene sentido, eso es insensato. Ustedes están embrujados, ustedes están hechizados. Eso es lo que Pablo está diciendo a esta gente. Ustedes se apartaron de la gracia de Dios. No hay nada, hermano, que se pare al lado de la gracia que pueda competir y ganar el favor de Dios. Nada en lo absoluto. De lo contrario, la gracia que se demanda no puede llamarse gracia. La gracia que se le paga a Dios no puede llamarse gracia porque usted está pagando. Eso no significa que usted no va a hacer obras buenas. Por supuesto que usted va a hacer obras buenas, pero como efecto de haber entendido la gracia de Dios, no como la causa de la salvación. Este es el foco del apóstol Pablo en esta carta. ¿Qué aprendemos y qué nos llevamos para concluir? El tono del apóstol Pablo, el enojo que tiene el apóstol Pablo, la indignación que tiene el apóstol Pablo y la osadía que tiene el apóstol Pablo hasta el punto no solamente de llamar a los gálatas insensatos y todo esto, sino también, y decirles que están desviados, sino también enfrentar a los líderes principales de la iglesia. Está dispuesto a enfrentarse a ellos y reprenderlos públicamente con tal de que ellos, bueno, tomen una decisión, chicos, ¿qué es lo que tú estás predicando y cómo vas a vivir? Tienes que vivir conforme a esto. Si te apartas o te desvías de esto, compadre, tú no has entendido la gracia de Dios. Y ese es el enojo del apóstol Pablo. Llévense esa sensación del apóstol Pablo. Vean ustedes el tono que tiene el apóstol Pablo, la osadía, el atrevimiento del apóstol Pablo de enfrentarse incluso a un líder principal de la iglesia. Y a Pablo no le importó. Tal vez después que me dio la mano imagínate, después que le había dado la mano de compañerismo a Pablo, y ahora Pablo reprendiéndolo a él. Te quito la mano de compañerismo. No, y ustedes van a encontrar luego al apóstol Pedro diciendo, yo reconozco que el apóstol Pablo, los escritos del apóstol Pablo, son bastante difíciles de entender. Segunda de Pedro 3:16. Los cuales los indoctos tuercen para su propia condenación, al igual que las otras escrituras. Puso los escritos del apóstol Pablo a la par con las otras escrituras y reconoce que lo que Pablo escribe es el contenido de la gracia. Y que es difícil de entender, pero que tiene autoridad apostólica para enseñarlo. O sea, no se enojó Pedro por eso. Los líderes debemos ser enseñables y de aceptar corrección. No la sabemos todo. Así sea un nuevo creyente, cualquier cosa tiene autoridad. Yo a veces les digo a los hermanos, si ustedes ven que yo me equivoqué en algo, levante la mano y corríjame. Que no solamente Karina lo haga, cualquiera de ustedes puede hacerlo. ¿Verdad? Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Señor Dios, damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Qué maravilloso poder entender que no hay nada en lo absoluto que compita con tu maravillosa gracia. Y que nosotros debemos entender que la fe de Jesús consiste precisamente en ese favor que yo no merecía. Pero que debe haber una consistencia entre lo que predicamos, lo que creemos y lo que practicamos. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Porque soy salvo, voy a repetir lo que Pablo dice, porque Cristo se entregó por mí. Soy salvo porque Cristo me amó a mí primero.
porque Cristo me escogió a mí y dio su vida por mí. Y cuando Él fue crucificado, yo fui crucificado con Él. Cuando Él vivió, yo vivo con Él. Y cualquier cosa que yo viva en la carne, Señor, lo vivo en la gracia, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo cual es sinónimo de la gracia de Dios. En gratitud a ti respondemos con buenas obras, con acciones, pero no para ganar nuestra salvación, sino en respuesta a la magnífica, indescriptible, incomparable e inmerecible o inmeritoria gracia que nos has concedido. En nombre de Jesús damos gracias. Amén. Bendiciones.